primero con la meditación ya veía, o sea, veía luces de colores, veía cómo la energía se movía y un águila que venía hacia mí, o sea, empecé a ver un punto de luz, esa luz se iba moviendo, veía luz blanca, luz violeta, entonces tomaba forma de ojo y a medida que se iba aproximando, pues veía con más detalle el ojo y veía, bueno, pues que era un águila que volaba hacia mí. Y es como si ese águila se interiorizase dentro de mí, o sea, me atravesaba. Entonces, después, al hacer el viaje, o sea, una vez ya en el templo, el cofre, bueno, yo veía el templo con una estructura de luz, era una estructura de luz, o sea, veía las formas, pero no veía o sea, veía la forma y era todo como de luz. Entonces las escaleras eran pocos peldaños, eran unos 6 peldaños de cristal. Entraba en el templo, todo era blanco, o sea, era todo muy luminoso. Nos dirigen hacia el punto de visualización, hacia nuestro cofre. Entonces mi cofre también era blanco y luminoso, era de cristal. Y al abrir el cofre, todo lo que salía del cofre, al abrirlo, una luz dorada muy intensa. Entonces el polvo de estrellas la textura era muy fina, era como si fuese arena molida, o sea, porque era muy finito y era dorado y muy brillante. O sea, los destellos eran pues dorados, blancos, no sé, era todo muy brillante. Blanco porque la luz se reflejaba en el dorado, entiendo. Entonces yo iba vestida de blanco, con un vestido blanco, iba descalza, el pelo suelto y un bolsito cruzado, donde allí introduje el polvo de estrellas. Me rocié, siguiendo las indicaciones de la guía, me rocié, o sea, me eché polvo de estrellas por encima de mí. Sentí mucha emoción, mucha paz, mucha alegría, sobre todo paz. Es lo primero que sentí, fue mucha paz. Entonces al salir del templo, pues visualicé mi paisaje. Mi paisaje era un prado verde, era un campo, o sea, silvestre verde, de césped verde. El césped era muy mullido y esponjoso y el tacto con los pies lo sentía como fresco, o sea, no mojado, pero sí fresco y mullido, sobre todo muy mullido, muy blandito. Entonces era todo verde, todo el campo era césped verde y había flores de muchos colores, fucsia, rosita más claro, amarillo, violeta, azules, blancas también, y lo que me llamaba la atención de las flores es que además de ser de colores muy vivos y muy bonitos, brillaban, o sea, las flores también brillaban como si tuviesen purpurina. Entonces también veía como hadas volando, pequeñitas, o sea, como hadas que volaban, pero las veía no con detalle. Yo sabía que eran como hadas, o sea, se veían como lucecitas volando, como lucecitas. A los bordes del prado había árboles verdes y al fondo veía una cascada, que la cascada cubría todo el ancho de la periferia que yo podía ver, o sea, era como que el prado estaba como si fuese un jardín del templo, o sea, estaba como, o sea, a los bordes, o sea, todo el ancho de lo que yo veía del prado, al fondo de todo, de punta a punta, era la cascada.
Entonces era como es que el campo estaba cerrado, ¿no? Como si estuviese cerrado a los lados por árboles y al frente por una cascada. Entonces, caminando hacia la cascada, habían tres árboles muy altos, dorados, que las hojas eran doradas. El resto de árboles eran verdes, pero esos tres eran mucho más altos y eran dorados. Entonces, cuando me preguntó la guía que si quería caminar, qué quería hacer, si quería caminar hacia la cascada o quedarme donde estaba. Entonces yo sentí la llamada de que no, me quedaba donde las flores, porque las flores eran muy bonitas, o sea, era lo que llamaba mi atención. Y sobre todo una que era de color fucsia, o sea, era un color fucsia muy bonito, y esta era la que más llamaba mi atención. Entonces pues me dijo, me fue guiando y me dijo, coge la flor, que no le va a pasar nada, dale mucho amor a la flor, póntela en el pecho. Entonces yo me puse la flor en el pecho y automáticamente, instantáneamente, ya sabía quién era la flor. Entonces ella me estaba guiando, diciéndome que le preguntase a la flor quién era, y digo, no hace falta, digo, porque ya lo sé, o sea, ya sé quién es, ¿no? Y ya pues bueno, me emocioné, empecé a llorar, bueno, me emocioné, ¿no? Entonces yo ya sabía que la flor era mi padre, ¿no? Entonces ella me fue guiando para que visualizase sus manos. Yo pues es que tal cual ella lo pronunciaba, es como si mi mente se anticipase a lo que ella me iba a decir, porque era instantáneo, tal cual ella me lo decía, yo ya automáticamente lo estaba ya visualizando. No sé qué sucedía antes, si lo que ella me decía o lo que yo veía. La compenetración ha sido total con la guía, o sea, fue como casi como que había como una comunicación telepática, porque ya digo que a veces la guía que ella me daba, lo que ella me decía que tenía que hacer, yo ya lo estaba haciendo. Entonces era como, no sé, era como si tuviésemos una conexión telepática. Entonces pues cogí las manos, ¿no? O sea, le cogí, como hice lo que ella me decía, ¿no? Cogí las manos de mi padre, que yo ya sabía que era mi padre, y entonces pues ya visualicé su cuerpo, le di un abrazo. Mi padre estaba muy bien, muy feliz, muy contento. Yo ya en sueños ya he hablado muchas veces con él, con lo cual tampoco tenía nada pendiente, ¿no? Entonces yo iba al viaje sin expectativas, pero sí, como él en todos mis sueños, cuando me ha visitado, siempre me ha tranquilizado, me ha dado algún mensaje, me ha dicho algo, pues yo esperaba, claro, no es que lo esperase, pero pensaba, ¿no? que algo me diría algo para mí, para mi bien, ¿no? Para mi vida, para mi evolución, para mi camino, algún consejo, algo, ¿no? Y entonces mi padre estaba callado, ¿no? O sea, simplemente estaba feliz, pero tampoco me transmitía nada, no me decía nada. Automáticamente, cuando Alma me preguntó que si estaba solo o tal, yo ya automáticamente aparecieron. Por eso digo que era como que la conexión con Alma era telepática, porque ella me decía algo, me iba a dar una instrucción, y automáticamente yo ya tenía la respuesta a lo que ella planteaba. Entonces ella me decía que le preguntase si estaba solo o con quién, y es que ya estaban allí su madre, su padre y su hermano, o sea, mi abuela, mi abuelo y mi tío. Venían, ¿no? O sea, ellos venían sonrientes y tal. Pues abracé a mi abuela, abracé a mi tío, o sea, muy, muy alegres, muy felices estaban. Y el único que no se acercaba, que estaba como un poco apartado, era mi abuelo. Y entonces esto es lo que ella me decía, que abrázalos, no sé qué. Y yo le decía, sí, pero veo a mi abuelo raro. Digo, no está como siempre. Y entonces ella me guió para que esto se lo agradezco enormemente, porque sí, porque es que ha sido increíble, o sea, ha sido increíble. Entonces me acerco a mi abuelo, ¿no? Porque lo veía allí como que quería estar contento, pero yo veía que no estaba contento, ¿no? O sea, él quería mostrarse contento, pero no lo estaba. Digo, algo le pasa a mi abuelo, que no está feliz. Y entonces pues yo me acercaba a mi abuelo, le abrazaba y le decía, Avi, ¿cómo estás? No sé qué. Pero no me... O sea, no... Entonces Alma me siguió guiando y me dijo, pregúntale
que con quién vive y tal, a mi padre, ¿no? Eso a mi padre. Entonces yo le pregunté a mi padre y ya me vino la respuesta automática, pues que vive con mi abuela y con mi tío. Dice, ¿y con tu abuelo no? Y entonces le pregunto y digo, no, mi abuelo no vive con ellos. Y entonces dice, ¿y dónde está tu abuelo? ¿Con quién vive? Digo, vive solo. Digo, vive al lado, pero no con ellos. Y dice, ¿y por qué no vive con ellos? Dice, pregúntale a tu abuelo por qué no vive con ellos. Y yo le pregunto, Avi, ¿por qué no vives con ellos? Y me dice, porque estoy sanando. Y entonces automáticamente, claro, yo me emocioné, me eché a llorar, porque digo, claro, digo, ¿qué le pasa a mi abuelo, pobrecito, que tiene que sanar? Porque fue el primero que trascendió y hace muchos años, porque yo tenía 8 años cuando pasó eso. Y entonces ella pues me dijo que le dijese que no tenía nada que sanar, que todo estaba bien, que no había nada, que eso ya ha pasado, que no hay nada que sanar, que todo está bien. Y entonces me dijo que le preguntase a mi abuela que si ya había visto a Jesús. Y entonces yo miraba a mi abuela me decía, sí, sí, ven, 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 vente, me cogía de la mano para que fuéramos. Y entonces ella me dijo, coge a tu abuelo y llévalo también a ver a Jesús. Y entonces pues yo cogí a mi abuelo y de la mano, iba cogida de la mano de mi abuela y de mi abuelo, y mi padre y mi tío venían con nosotros también, venían detrás. Entonces todo esto íbamos como flotando por el césped, y Jesús estaba donde la cascada y estaba allí sentado en una piedra. Entonces al vernos que nos acercábamos, se puso de pie y venía muy sonriente a saludarnos, ¿no? Y entonces yo pues al verlo, pues él saludaba muy alegre, ¿no? Con confianza, como que ya los conocía, ¿no? A mi padre, a mi abuela, a mi tío. Y entonces yo pues bueno, Alma me seguía guiando, que le abrazase y tal. Entonces Jesús me sonreía, ¿no? Y entonces yo le abrazaba y claro, y veía que era muy alto, ¿no? O sea, pues muy, muy alto, o sea, es casi como que le llegaba yo por la cintura un poquito más, o sea, poco más de la cintura. O sea, es muy alto Jesús y muy guapo. Y bueno, irradia mucha luz. Y entonces él, pues yo, pues esto le hacía miraba a mi abuelo, y entonces él pues tocaba a mi abuelo, ¿no? Y le saludaba y nada, y entonces yo pues les tiraba, como me dijo Alma, que les tirase polvo de estrellas. Entonces yo les lancé polvo de estrellas a todos y bueno, y ahí acabamos todos sentados en un círculo en el suelo, ¿no? Estábamos todos sentados y Jesús nos hablaba, nos contaba historias, bueno, veía que todos estábamos felices y riendo, y yo a mi abuelo pues abrazándole y diciéndole que lo quería mucho y que no se preocupase por nada. Entonces en ese momento, cuando yo vi a mi abuelo que no estaba bien, yo entendí que este viaje... que yo había sido llamada a este viaje para hacer un servicio, o sea, no para recibir yo. Bueno, yo recibí amor, claro, por supuesto, y una experiencia maravillosa, pero sobre todo era necesario para mi abuelo, para que mi abuelo se liberase del sentimiento de culpa, de vergüenza, y hacerle saber que todo está bien, que no hay nada que perdonar, que no hay nada de lo que preocuparse, que todo es perfecto y que todo fue de acuerdo al plan divino y con la conciencia y las capacidades que él tenía en ese momento. Entonces, que se sintiese en paz, que se sintiese libre. Y bueno, lo bonito fue cuando Jesús tocó a mi abuelo y tal, pues mi abuela corriendo fue y se abrazaron. O sea, mi abuela se abrazó con mi abuelo y eso fue pues súper emocionante, porque ahí ya entendí que el trabajo ya estaba hecho, que mi abuelo ya está en paz y que ya podrá estar feliz con su familia. Entonces, pues eso es el regalo más maravilloso que yo haya podido recibir, y el servicio más grande que yo haya podido hacer. Y bueno, me siento bendecida, me siento encantada, me siento maravillada. No tengo palabras para describir la sensación de paz, de amor, de plenitud, o sea, de que lo es todo, o sea, es que no hay palabras para describir la emoción, o sea, y de haber podido hacer un bien tan grande. O sea,
solo siento gratitud, gratitud y gratitud. Y nada, y entonces pues cuando cuando ya había que despedirse para el cierre, pues yo dije, me despedí de ellos, les abracé a todos. Entonces el mensaje de mi abuelo, yo le dije, Avi, que te quiero mucho, que estés feliz, que todo está bien. Él me dijo que me quería mucho, que muchas gracias por haber ido a visitarlo, y ya me quedé tranquila de que está bien. Mi padre me dijo que estaba muy contento, que estaba muy feliz, que lo estaba haciendo todo muy bien y que no me preocupase por nada, que él está siempre conmigo. Mi abuela, el mensaje que me dio fue que no me preocupe por nada, que todo está bien, que todo lo que ha sucedido es de acuerdo al plan, o sea, que es el plan divino, o sea, que todo está bien. Mi tío me dijo que me divirtiera, que esté alegre, que esté feliz y que sobre todo que disfrute y me divierta mucho, que así era él, o sea, él era así, muy divertido. Y Jesús pues me sonrió, me transmitió mucho amor y me dijo que pues que siguiese como voy, que lo estoy haciendo muy bien. Y con eso me quedo, con el amor, con la paz, con la plenitud. O sea, es que plenitud creo que es la palabra más acertada porque lo engloba todo, porque es que es un amor que no se puede expresar, es una emoción que no se puede expresar, o sea, es muy grande, es muy grande. Entonces los dejé a todos allí reunidos, les lancé más polvo de estrellas a todos para que brillasen y estuviesen en paz. Y yo pues me fui saltando, girando, volando, bailando de camino de vuelta al templo y lanzando polvo de estrellas a los árboles dorados, a las flores, a las lucecitas que habían por allí, que eran hadas, a todo el camino. Iba lanzando polvo de estrellas, bailando, girando sobre mí misma en el aire mientras volaba, como una niña, saltando, como si yo fuese una hada también. O sea, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. O sea, una experiencia muy, muy, muy bonita. Y siento una alegría inmensa, un amor inmenso y una gratitud inmensa. Muchas gracias.